Cordial saludos, estimados estudiantes. Nos encontramos ahora en el proyecto número 2 de lo que viene siendo el módulo número 5. Recordemos que estamos trabajando todo lo que viene siendo el apartado de las APIs, de su creación, implementación y consumo. Entonces, para esta ocasión vamos a desarrollar el proyecto basado en la API de Rick y Morty, que es una serie de televisión muy conocida que también tiene una API libre para ver la información de los personajes puntuales de esta serie. Entonces, ¿qué nos dice el proyecto? Dice, para este proyecto final se hará uso de los conceptos vistos, principalmente el uso y manejo de las APIs y el DON. La API a utilizar es la API de Rick y Morty, API que ofrece información de la serie de Ricky y Morty. Requisitos: crear una vista en HTML que permita renderizar cards, es decir, tarjetas, con la información de los personajes de Ricky y Morty provenientes de la API. En la card debemos incluir imagen, nombre, estado, especie, género y locación. Y debemos de utilizar Bootstrap para el diseño. Entonces, como en todas las ocasiones, vamos a revisar primero qué información tiene la API para realizar su consumo como tal. Entonces aquí tenemos lo siguiente, entonces tenemos la API, tenemos aquí como toda la documentación. Les recuerdo que siempre es bueno, antes de nada, realizar como ese proceso de leer e investigar bien qué información tiene la API para conocer las rutas, cómo devuelve la información y demás. Entonces básicamente debemos de buscar o entender cuáles son los endpoints que debemos de utilizar para esta API, que es como la parte principal o la más importante. En ese caso, a nosotros nos interesa los caracteres. Entonces, la ruta principal o la ruta base de esta API es esta que vemos aquí, rickyandmortyapi.com/API. Entonces, vamos a copiarnos esta base URL que sería la ruta base de nuestra API y vamos a irnos a Postman. Y en la API de Ricky Morty vamos a crear una nueva request que sería base API. Vamos a llamarla así a esta ruta. Y como lo vemos aquí, es una solicitud de tipo GET a este recurso. Entonces vamos tipo GET, pegamos la URL, le damos a enviar y eso nos va a devolver los diferentes endpoints o URLs o enlaces que podemos consultar. Tenemos el de los caracteres, el de las locaciones y el de los episodios. Vamos a revisar este de los caracteres. Entonces vamos a realizar este proceso dándole clic ahí y vamos a guardar esta nueva ruta en la API de Ricky Morty. Entonces le llamamos get characters. Déjenme revisar. Characters. Sí, get character. Guardamos y en get character vamos a darle enviar y aquí nos va a devolver la información de todos los personajes que tenemos en la serie. Te dice que tenemos 826 personajes y empezamos así con los resultados. El número 1 es Ricky Sánchez y venimos aquí con varios episodios donde está presente. El segundo es Morty Smith. Entonces aquí tenemos ya la lista de los personajes. Digamos que ese es el endpoint que más nos interesa en este momento o el que debemos de consumir. Entonces tenemos la base API que nos devuelve los tres endpoints que podemos consultar: los caracteres, las locaciones y los episodios. Si revisamos la API, aquí es lo que tenemos presente. Eso nos va a devolver esa información. Aquí tenemos ejemplos de cómo consumir la API, la de caracteres. Dice que podemos hacer una paginación especificando como la página 19 nos va a devolver los personajes que pertenecen a esa página como tal. Dice la información que nos devuelve, la información de los personajes, la tenemos aquí toda. Aquí tenemos obtener todos los personajes, obtener un solo carácter con el identificador del carácter. Vamos a probar este endpoint. Entonces vamos a copiar este endpoint, vamos a Postman, vamos a Ricky Morty, vamos a crear una nueva request y esta nueva request la vamos a llamar get character y vamos a pegar el endpoint que tenemos y recordemos que tenemos el endpoint y vamos modificando únicamente el último parámetro que es el número del identificador del personaje en esta ocasión. Si le damos en enviar, vamos a ver la información del personaje número 2, que en este caso sería Morty Smith. Pero si cambiamos el 2 por el 1, vamos a ver que debemos de tener la información de Ricky Sánchez. Y así con cada uno de los personajes que tenemos en la API. De esta forma vamos conociendo y vamos sabiendo qué información nos devuelve la API, cómo debemos solicitar esa información
y básicamente qué endpoint nos interesa a nosotros. Nosotros en este momento debemos de utilizar el de carácter, necesitamos utilizar este, y para esta ocasión, según lo que nos solicita el proyecto, debemos renderizar unas tarjetas, pero vamos a hacerlo un poquito más interesante y un poquito más de dificultad en comparación con el proyecto anterior. Para este caso, como tenemos paginación y tenemos una gran cantidad de personajes, se me ocurre que podemos implementar una paginación en nuestro proyecto para navegar entre los personajes de la lista 1, la lista 2 y así sucesivamente. Entonces me parece interesante porque vamos a ver cómo implementar una paginación como tal para un proyecto, para el consumo de la API, en este caso la de Ricky Morty. Entonces ya conociendo por encima la API, vamos ahora sí a empezar a trabajar en el código, iniciando con el desarrollo o la codificación de la vista en HTML utilizando Bootstrap. Entonces, al igual que en el proyecto anterior, dentro de la carpeta de proyectos, vamos a crear la carpeta para el proyecto de la API de Ricky Morty. Llamémoslo así, esa será la carpeta. Y en esa carpeta vamos a tener lo siguiente, vamos a tener el index.html para toda la vista y vamos a tener también el index.javascript para toda la lógica del consumo de la API. Pero vamos a trabajar inicialmente con el index.html. Entonces vamos a iniciar como siempre con el HTML5, con esta implementación sencilla. Y vamos a darle título a la página personajes de Ricky y Morty. Lo vamos a tener aquí ya. El siguiente paso es vincular Bootstrap a nuestro proyecto. Entonces para eso vamos a utilizar el CDN de Bootstrap para ya tenerlo disponible dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a copiarnos el CDN que lo tenemos aquí a la mano. Es este que tenemos aquí. Aquí es el link. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Lo pegamos, saltamos línea y ya tendríamos Bootstrap disponible en nuestro proyecto. Lo otro que vamos a hacer es vincular el archivo index.javascript de una vez para tenerlo ya listo y a la mano para cuando estemos desarrollando ya el código del consumo de la API. Entonces vamos a ejecutar esto para ver que todo se esté ejecutando sin ningún problema en el navegador y ya lo tendríamos aquí a la mano como tal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso no tenemos que implementar un buscador, sino que únicamente tenemos que renderizar las cards, por lo que nos solicita el proyecto, pero ya aparte vamos a incluir el apartado de la paginación. Entonces, lo primero que vamos a crear es el container, el contenedor de nuestra página web, de nuestro sitio, de nuestro proyecto como tal. Vamos a crear el container. Puntualmente en esta ocasión vamos a crear un título que se va a llamar personajes de Ricky y Morty. Vamos a agregar esto una clase, la clase TestCenter, y vamos a agregarle un margin inferior de 4. Vamos a ver qué resultados estamos teniendo en el navegador y ya tenemos esto por aquí listo. Lo que vamos a hacer ahora es crear un div para en este apartado renderizar todas las cards que vamos a crear dinámicamente a partir de la API. Le vamos a agregar este row porque ya las columnas, recordemos el apartado del row que es la fila y ya podemos jugar con un tamaño de 12. Entonces ya eso lo vamos a manipular bien cuando estemos consumiendo la API. Pero a esto sí le vamos a agregar un ID que se llamará lista personajes, que va a ser el elemento que vamos a utilizar para seleccionarlo en JavaScript y allá ya agregar el HTML que se renderizará aquí en el medio. Entonces, lo otro que vamos a agregar van a ser los botones para la paginación. Entonces, para eso vamos a crear un div y este div lo vamos a agregar las clases vamos a hacer un display flex y vamos a justificar todo el contenido al centro. Y lo último que vamos a hacer un margin top de 4. Entonces ya tenemos este otro bloque aquí. Vamos a ver aquí abajito cuando empecemos a renderizar cada una de las cards y vamos a crear dentro dos botones. Un botón que sería anterior y otro que sería siguiente. Lo tendríamos aquí. Y vamos a darle dos clases. Una clase que sería anterior y otra que sería siguiente. Pero para ser mucho más claro, utilicemos un nombre que sea maldiciente para cuando lo estemos utilizando en el JavaScript sepamos que estamos haciendo referencia al botón de anterior y al botón de siguiente.
Y a estos botones le vamos a dar unas clases. Vamos a utilizar la clase BTN, BTN Outline, y vamos a asignar el color de primary. Y vamos a repetir esas clases para el segundo botón. Lo tenemos aquí a la mano, lo pegamos y lo tendríamos aquí. Desde aquí estaríamos viendo esto. Ahora faltó la C, clase. Ya tendríamos esos dos botones para realizar el apartado de la paginación. Vamos a hacer una separación aquí en el medio para que no queden tan juntos los dos. Y al anterior le vamos a hacer un margin a la derecha de 2. Vamos a ver cómo queda de 2. No lo está tomando. El margin de 2. Ahí sí ya nos quedó bien ahí separaditos. En este espacio que tenemos aquí, donde vamos a renderizar cada una de las tarjetas que representa a los personajes de Rick y Morty. Entonces ya con esto tenemos desarrollado lo que viene siendo la interfaz. Mire que es algo muy sencillo, porque aquí básicamente eso lo vamos a llenar en el JavaScript como tal. Entonces vamos a pasar a ese apartado. Entonces lo primero que hacemos en el JavaScript siempre es definir bien o seleccionar los elementos que tenemos presentes dentro de nuestro HTML, que en esta ocasión nos interesa la lista de los personajes y los dos botones que tenemos para anterior y para siguiente. Entonces vamos a seleccionar esos elementos. Te vamos a seleccionar primero la lista de los personajes. Y lo hacemos por medio de document.querySelector, y como estamos referenciando un ID, lo hacemos por lista personajes. Ahora vamos a hacerlo con los botones. Vamos a hacerlo btn anterior, que sería igual a document.querySelector. Aquí lo tendríamos ya, querySelector, y es almohadilla btn anterior. Y esto mismo sería para el btn siguiente. Lo tendríamos aquí ya, eliminamos y alineamos y siguiente. Ya tendríamos los tres elementos que son más importantes en este caso para el apartado de los selectores del HTML que tenemos creado previamente. Lo otro, como lo mencionamos en el proyecto anterior, es crear la variable de entorno para la URL de la API. Entonces lo hacemos de esta forma y vamos a fijarnos en Postman, que la que necesitamos es la de los caracteres. Necesitamos la que nos permite hacer paginación, que si revisamos la documentación es esta que teníamos por aquí. Necesitamos esta. Como queremos hacer paginación, necesitamos utilizar este endpoint, porque aquí simplemente especificamos la página 1, 2, 3 y la 19 como en este ejemplo. Entonces vamos a copiarnos esta información de aquí, sin especificar el número de la página como tal, y la vamos a pegar aquí. De aquí ya tendríamos como tal la URL o el endpoint de nuestra API, con donde únicamente tenemos que cambiar el parámetro de la página anterior. También podríamos crear una variable donde vamos a manipular como la página, donde vamos a partir del juego con los botones de anterior y siguiente, saber qué página estamos, en cuál página estamos actualmente. Entonces vamos a llamar esa variable página actual, que inicialmente siempre será la página 1. Ya con esto podemos trabajar en las funciones que tendrá la API. Recordemos que siempre tenemos el evento que se llama add event listener, el DOM content loaded, que será el primer evento o lo primero que va a ocurrir cuando se termine de cargar el código JavaScript. Entonces ya con esto nosotros vamos a que cuando cargue el sitio web vamos a llamar una función que se va a llamar listar personajes, similar a lo que hicimos en el proyecto anterior, listando los usuarios. En este caso la función se va a llamar listar personajes. Y esa función la vamos a crear en esta parte de abajo. Entonces, esa función va a ser una arrow function llamada listar personajes, que va a ser igual a paréntesis, y creamos el arrow function. Entonces, ¿qué vamos a hacer en listar personajes? Lo que vamos a hacer es supremamente sencillo. Aquí vamos a jugar con utilizando fetch para obtener la información de la API, y vamos a renderizar la información de cada uno de los personajes. Entonces lo primero que hacemos es utilizar fetch y hacemos como tal el llamado a la API URL, la que tenemos arriba creada, API URL. ¿Y por qué estamos utilizando comillas invertidas? Porque como especificamos, aquí siempre debemos de agregar la página que queremos utilizar. Entonces vamos a utilizar comillas invertidas para poder a esto que estamos creando aquí, poder concatenar como tal la página que vamos a utilizar o la página que vamos a especificar a la API.
Entonces especificamos así, especificamos la API URL que llegaría hasta este apartado aquí. Y simplemente tendríamos que concatenarle un número, que el número lo tenemos ya creado en la variable de página actual. De esta forma estaríamos llamando a la API URL, que sería esta que tenemos aquí, y le estaríamos seteando la página actual, que para este caso sería la página 1. Recordemos que esto es una promesa, entonces cuando se resuelven, eso nos va a devolver un objeto de tipo respuesta y eso lo vamos a recibir como un JSON, lo vamos a transformar en un JSON. Y a ese JSON le vamos a extraer la información y la vamos a almacenar en una variable llamada data y la vamos a procesar de la siguiente manera. Para renderizar los personajes podemos hacerlo de dos formas. Antes de hacer esto, hagamos una prueba si esto está funcionando bien hasta el momento. Vamos a hacer un console log de data, a ver si la información que nos está llegando y como la estamos solicitando, si es la forma correcta. Entonces vamos a ir al navegador, vamos a venir aquí, vamos a inspeccionar el elemento, vamos a ir a console y me está dando un error. No, ya está bien. Entonces me devuelve dos propiedades, info y results. Y results es un arreglo de 20 personajes, que lo vemos aquí. Desplegamos results y dentro de results, si nos fijamos, tenemos a los primeros 20 personajes. Entonces en sí nos interesa la propiedad results, que la obtenemos con data.results. Si guardamos cambios y recargamos, aquí ya tendríamos disponible el arreglo con los 20 personajes. Entonces, aquí ya podríamos directamente crear la car, renderizarla, pero para efectos de jugar un poquito entre un proyecto y otro, para que veamos diferentes formas de hacer los procesos, aquí vamos a llamar una función que le asignaremos de nombre renderizar personajes. Y esta función recibirá un parámetro que será el arreglo con la lista de los personajes, que básicamente es pasarle como parámetro la propiedad de results, que sería el resultado de la API con la información de los personajes. Entonces vamos a crear esta función. Se llamaría renderizar personajes y sería como tal una run function. Entonces recibiríamos una variable que se llama personajes y hacer una run function la creamos de esta manera. Entonces aquí sí podemos como tal ya trabajar con el apartado de renderizar los personajes en la car con toda la información que solicita el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este apartado? Lo primero, como recomiendo siempre, es tomar la lista de los personajes y limpiarle todo el HTML antes de renderizar los personajes como tal, por si tenemos algún HTML que no nos interesa, para que de pronto los resultados no se nos acumulen ahí y se nos vayan concatenando los 20 y los 20 y los 20, sino que esa es una buena práctica de siempre ir limpiando esa información que tenemos ahí almacenada ya en el HTML. Entonces lo siguiente es que vamos a listar esos personajes. Entonces la variable de personajes que estamos recibiendo aquí, que básicamente es la respuesta de la API, la vamos a recorrer con un for each. Y como siempre vamos a pasar del plural al singular. Entonces de personajes pasamos a personaje. Y ejecutamos la siguiente función. Personaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como el proyecto nos solicita que utilicemos cards, como lo especificamos acá, lo que tenemos que crear es una cards a comparación de proyectos anteriores, como lo hacíamos, que creamos un TR, una fila. En este caso vamos a crear una car. Y la car la creamos de la siguiente forma. Entonces, utilizamos const para crear la variable, la car, y le asignamos el nombre de car. Y utilizamos el document.createElement y especificamos que el elemento va a ser un div. Como tal etiqueta de car no existe, pero existe el elemento div que por medio de unos estilos se le establecen las características propias de la car. Entonces vamos a establecer eso. Entonces esta car que estamos creando aquí, le vamos a agregar las clases que pertenecen como tal a lo que viene siendo en esta ocasión sí, la car. Entonces utilizamos el car y vamos a acceder a la lista de las clases y vamos a agregarle una clase, que en este caso va a ser la clase de call LG3. Vamos a crear, es decir, que en nuestra página, cuando estemos trabajando con renderizando los personajes, vamos a listar 4 personajes por fila, porque estamos utilizando un espacio de 3. Y recordemos que cuando tenemos un row, el row nos permite trabajar con un espacio de 12. Y en este caso lo estamos dividiendo en 4 fracciones de 3. Y eso lo vamos a ver posteriormente cuando ya estemos renderizando bien las cars. Y adicionalmente a eso vamos a agregar también una página, perdón, una paginación no,
un margen inferior de 4 para ir creando como la separación entre los elementos que estamos renderizando. Entonces ya tenemos clara la car y agregamos las clases. Ahora vamos a agregar el contenido HTML a esa car. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizamos comillas invertidas porque vamos a insertar JavaScript dentro de este string. Entonces aquí vamos a crear un div. Y a este div le vamos a agregar unas clases de Bootstrap. Podemos utilizar ya directamente la clase car, que la clase car ya nos permite utilizar o estilar ya por defecto la car ya de una forma más visible a la hora de renderizarla dentro del HTML. Vamos a utilizar esto y como para darle estilo podemos utilizar un sombreado, un shadow SM y podemos decirle que dejémosla así hasta el momento. Ahora revisamos de pronto qué más clases podemos agregarle aquí. Lo que vamos a hacer ahora es revisar qué nos pide el proyecto. Nos pide que debemos implementar la imagen, el nombre, el estado, la especie, el género y la locación. Entonces vamos a crear primero la imagen. Entonces utilizamos la etiqueta de img y utilizamos el source, la fuente de donde vamos a obtener la imagen. Y esto lo vamos a revisar a partir de la API. Entonces vamos a ver en qué propiedad encontramos la imagen. Entonces, si vamos aquí, vamos a un carácter, a obtener un carácter, este endpoint de acá, nos dice que tenemos la propiedad name, status, especie, type, gender, orange, location y tenemos un apartado de image. Entonces, la propiedad que necesitamos acceder. Entonces, dentro de nuestro objeto personaje ya simplemente accedemos a la propiedad imagen. Es image, sí, aquí lo tendríamos ya la propiedad imagen. Y a esa imagen le vamos a dar unas clases para que sea un poquito más estilada ya dentro de la car. Y vamos a darle la clase car image top y vamos a agregarle un texto alternativo que sería el nombre del personaje. Que el nombre del personaje ya vemos que está en la propiedad name. Te vamos a asignarle ese nombre, sería personaje.name. Ya tendríamos como tal renderizada la imagen, tendríamos el texto alternativo y una clase como tal por defecto para el manejo de la imagen. Para ver más o menos cómo está funcionando esto, podríamos ya, como hacemos siempre, al momento de crear, en este caso la car, en los casos anteriores, la fila, ya toca simplemente vincular eso que acabamos de crear a la lista donde tenemos todos los personajes como tal. Entonces tenemos lista personajes, que es el row que tenemos en el HTML. Entonces a este row le vamos a vincular todas las car que vamos a crear dentro de ese for each. Entonces hacemos el append.child, perdón, y vinculamos lo que viene siendo la cart. Entonces, miramos eso entonces, así en resumida cuentas, tenemos el evento de carga del sitio web. Cuando sucede eso, llamamos a la función listar personajes. Listar personajes hace el llamado a la API con la página que queremos listar y obtenemos los resultados y esos resultados se los estamos pasando a otra función que se llama renderizar personajes, que recibe el arreglo de los personajes, realiza el recorrido de cada uno de los personajes en ese array que para la paginación son 20. Creamos una car, agregamos los estilos a la car y a la car le agregamos la información, que en ese caso estamos haciendo simplemente renderizando la imagen. Si vamos al navegador, vamos a ver qué está sucediendo hasta el momento. Venimos aquí y ya tenemos las imágenes de los primeros 20 personajes de la API. Entonces, vamos funcionando bien, estamos trabajando. Mire que eso es lo que me refería con 4 columnas de espaciado de 3 cuando agregamos esta clase. Si nosotros cambiamos este 3 por un 4, eso claramente va a cambiar. Ya estamos renderizando 3 personajes por cada columna. Recordemos que como estamos con un espacio de 12, tenemos que jugar con ese tamaño. Pero me parece mejor 3 porque las imágenes las podemos ver bien en ese tamaño y me parece que se acopla muy bien a lo que necesitamos en esta ocasión. Entonces ya estamos funcionando, estamos teniendo la información y estamos bien de momento. Entonces mira que aquí debajo de las cars tenemos como una especie de sombreado, eso lo agregamos aquí con la clase de shadow. ¿Qué más tenemos aquí? Ya tenemos cada uno de esos elementos está dentro de una car. Si inspeccionamos esto, vamos a ver que esto es una car y dentro de la car tenemos las imágenes y ya tenemos como las clases establecidas. Entonces ahora vamos a agregar el resto de la información que nos dice el proyecto. Tenemos que agregar el nombre, estado, especie, género y locación. Entonces vamos a seguir con esa información. Entonces la imagen va a ser la cabecera de nuestra car, pero ahora existe otra clase de Bootstrap que se llama car body
donde básicamente se agrega como el grueso de la información que estaría presente en la car. De la clase se llama carbody, y dentro de carbody vamos a agregar toda la información que nos hace falta. Entonces vamos a iniciar primero con el nombre. Entonces el nombre vamos a hacerlo con un H5, lo tenemos aquí, y vamos a utilizar la propiedad de name, que ya lo utilizamos para agregar el texto alternativo a la imagen. Entonces sería personaje.name, lo tendríamos ya aquí a la mano, personaje.name. Y esto vamos a agregarle un título, vamos a agregar esto acá, perdón, un título no, una clase. Vamos a agregar la clase de carTitle, title, y vamos a darle un test center para que quede centradito el nombre. Vamos a ver qué resultado estamos teniendo y vamos a ver lo siguiente. Esperemos que nos cargue. Se quedó como pegado aquí, vamos si tenemos algún error. Consola, recarguemos y ya lo tenemos aquí. Entonces ya vamos teniendo el nombre del personaje como tal y vamos a continuar con los demás propiedades o atributos que tenemos que vincularle. Como los datos que tenemos que mostrar son varios: estado, especie, género, locación, vamos a utilizar una lista. Vamos a crear un UL, que sería básicamente una lista dentro de lo que viene siendo el HTML, y le agregamos la clase de list group. Recordemos que todas esas clases que estamos utilizando son como tal clases de uso, entonces no tenemos que hacer ninguna implementación de estilo, sino que si ustedes desean pueden visitar Busa y revisar puntualmente qué estilos agrega esta clase de list group. Para eso vamos a agregar otra clase que es list group flush, y vamos a agregar que sea small, que sea pequeña. Ya tenemos las clases del UL. Entonces, los UL es el papá de la lista como tal. Y ya vienen los elementos que se encuentran en la lista, que básicamente se renderizan como LI, que serían los elementos de la lista como tal. Entonces, para los elementos vamos a utilizar una clase también de Bootstrap que se llama list group item, perdón. Te lo tendríamos aquí. Y vamos a hacer esto mismo para cada una de las propiedades que tenemos que renderizar. Que tenemos que renderizar la especie, el género, la locación y el estatus o el estado del personaje como tal. Vamos a replicar eso para todos esos casos que tenemos que renderizar en este apartado. Entonces, ya tenemos vamos a dar un salto de línea en cada uno para ver un poquito mejor la información que vamos a agregar. Y lo primero que vamos a hacer es revisar qué datos son. Sigue el dato del estado, hacemos dos puntos estado, tenemos la especie, hacemos especie dos puntos, sigue el género, hacemos género dos puntos, hacemos location dos puntos. Vamos a ver qué resultado estamos viendo en el navegador y ya estaríamos viendo en ese momento esto que tenemos aquí. Entonces tenemos Ricky Morty, tenemos el estado, la especie, el género para cada uno de los personajes. Entonces ahora vamos a agregar como tal esa información del estado. Del estado vamos a revisar en qué propiedad se encuentra, en qué atributo se encuentra de lo que nos devuelve la API. Y lo vemos aquí en un estado que llama, una propiedad que llama status, y en este caso para el personaje número 3 es alive. Entonces vamos a utilizar eso, personaje.status. Vamos a hacer lo mismo con la especie. Para la especie tenemos este atributo especies, lo tendríamos aquí, que sería entonces personaje.especies. Vamos a hacer lo mismo para el género, que lo tendríamos en la propiedad gender, lo haríamos aquí, personaje.gender. Y location sería la que tenemos aquí. Entonces tenemos que acceder a la propiedad location y a la propiedad como tal name. Entonces vamos a hacerlo en ese apartado de aquí. Como está a un nivel más adentro, tenemos que utilizar dos veces el punto. Primero personaje.location para acceder a ese objeto que tenemos aquí, y después .name para acceder al nombre de la locación. Si vamos al navegador ahora y recargamos, vemos que ya tenemos para todos los personajes el estado, la especie, el género y la locación puntualmente como tal, como lo solicita el proyecto. Podríamos para cada una de estas viñetas utilizar la etiqueta B para que se nos quede resaltada en negrilla, como lo vamos a ver aquí a continuación. Lo vamos a hacer para cada uno de los campos o datos que estamos listando, para verlo así, estado en negrilla. Vamos a utilizar esto mismo para el género, para la especie y para la locación,
Copiamos y pegamos, copiamos y pegamos y copiamos y pegamos. Ya veríamos esto un poquito mejor. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se me ocurre que podríamos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Yo creería que podemos... ¿Qué más clases tenemos aquí? Podríamos, por ejemplo, jugar con el color del estado, porque tenemos estado de alive, estado de dead y estado de desconocido. Entonces tenemos como tres estados. Entonces vamos a mostrar este texto de un color u otro, dependiendo de si está vivo, si está muerto o si el estado es desconocido. Entonces si está vivo vamos a mostrarlo en verde y si está desconocido o muerto lo vamos a mostrar en rojo. Eso lo hacemos de una forma muy sencilla. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Me gustaría que el estado quedara debajo del nombre y más centradito. Entonces para eso podríamos utilizar lo siguiente. Podríamos debajo del título, podríamos... Yo aquí tengo un error, no. La lista, perdón, esta lista que tenemos aquí debe ir dentro del card body. Debe ir debajo del H5. Porque para eso precisamente creamos el card body. Guardamos los cambios, eso no debería como mover mayor cosa. Ya lo tendríamos aquí listo. Entonces debajo del H5 vamos a crear un párrafo. Vamos a crear un párrafo. Y ese párrafo le vamos a dar la clase de text center. Text center. Vamos a darle esta clase. Y dentro de ese párrafo vamos a crear un span. Vamos a crear un span. Y a este span vamos a darle el valor del estatus. Lo vamos a agregar aquí. Vamos a eliminar este que tenemos del estado. Lo vamos a cargar aquí. Ya lo tenemos aquí debajo del título. Entonces vamos a trabajar con este que tenemos aquí. Con este estatus. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Entonces vamos a agregarle clases al span. Y dentro de Bootstrap hay algo que se llama budgets. Budgets. Busquémoslo. Budgets. Sería esto de acá. Entonces lo que se me ocurre es que podemos crear estos budgets de acá. Queremos crear esos elementos, por ejemplo, verde si está vivo y rojo si está el estado desconocido o está muerto. Entonces podemos utilizar esta clase de aquí. Entonces vamos a utilizar el success, que es el texto rojo como tal. Entonces lo utilizamos así, agregamos esta clase que sería la clase budget y la clase test bget success. Decíamos al proyecto ahora estaríamos viendo que todos los personajes me salen en verde independiente del estado si está vivo, desconocido o muerto. Entonces para eso vamos a utilizar aquí una condicional puntualmente utilizando JavaScript. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a utilizar el operador ternario. Vamos a preguntar si personaje.status es igual a alive, que sería el estado de vivo. Mostremos la clase de success. Si eso no es cierto, si eso no está bien, vamos a mostrar la clase de, perdón, aquí es signo de pregunta. Si eso no es cierto, vamos a mostrar la clase danger. Guardamos cambios, venimos al navegador y ahora tendríamos como tal esto que estamos viendo aquí. Entonces, si el personaje está vivo, sale alive y sale con el colorcito verde. Si está muerto, desconocido, vemos el texto en el color rojito en el budget que acabamos de crear y así para todos los personajes, los que están vivos verdes y los demás lo vemos en rojo. Entonces básicamente ya tenemos toda la información listada que nos solicita la API, tenemos este semáforo del estado de los personajes, las imágenes, cada uno de los datos que nos devuelve la API y lo único que nos faltaría por hacer es la paginación y lo vamos a hacer a continuación. Ya teniendo el proyecto avanzado con lo que quedamos de la información de los personajes, las imágenes, el estado que personalizamos por medio del budget, entonces ya únicamente nos resta implementar lo que viene siendo el botón de siguiente y el botón de anterior. Lo que ya tenemos de los botones es que ya lo tenemos presente o creados o seleccionados dentro de nuestro JavaScript. Entonces simplemente debemos de utilizarlos como tal. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agregarle un evento a cada uno de los botones que sería el evento de clic. De que cuando se clica en esos botones suceda algo dentro de lo que viene siendo el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacerlo aquí debajo. Vamos a utilizar el btn
siguiente, vamos a implementar primero el BTN siguiente y vamos a agregarle el add event listener para capturar el evento. Entonces, vamos a capturar el evento de clic. Entonces, cuando demos clic, ¿qué va a suceder? Te vamos a preguntar si la página, podemos decir aquí, no, cuando tenemos siguiente simplemente vamos a aumentar la página actual, esa variable que tenemos aquí, ya no sería la página 1, sino la página 2. Y cada vez que demos clic vamos a aumentar esa página a razón de 1. Entonces vamos a hacer página actual más más. ¿Y cómo vamos a hacer el renderizado de los personajes? Entonces esa es una muy buena pregunta y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros podemos hacerlo cuando llamamos a la función listar personajes, ya tenemos seteada la página actual. De la página actual no tenemos que pasarla como parámetro a listar personajes. De aquí lo que podríamos hacer es listar personajes, porque al llamarlo ya directamente utilizaríamos la página actual, que es esta que acabamos de incrementar, que para el principio es 1, pero cuando le damos en el botón siguiente sería 2. Haríamos la solicitud a la API por medio de la página 2, obtendríamos los resultados y se lo pasaríamos a la función de renderizar personajes y en teoría esto debería de funcionar. Vamos a ver si es así. Vamos a recargar aquí, venimos hasta la parte inferior y al darle siguiente, estos personajes que estamos viendo ya no deberíamos de verlo. Si le damos siguiente, efectivamente ya los personajes cambiaron. Ya estamos en la segunda página y como vemos ya los personajes que se están renderizando son diferentes. Si le damos en siguiente deberían de volver a cambiar. Y efectivamente están cambiando a partir de la paginación que estamos implementando. Mire que la paginación es muy sencilla y por eso desde el principio creé esta variable de página actual para simplemente en los botones manipular esa página entre si la aumento o si la disminuyo dependiendo del tipo de botón. Y como en el fetch dejamos seteada la página actual, independiente si la página es 1 y vamos cambiando entre uno de los botones, el resultado que se va a estar renderizando va a ser el que deseamos nosotros. Entonces vamos a implementar el BTN anterior, que creo que para ese si tenemos que hacer una modificación es simplemente reducir en 1 la página actual. Entonces BTN anterior.add listener, capturamos el evento de click, ejecutamos el run function. Entonces lo que tendríamos que hacer, básicamente uno podría decir página actual menos menos y llamamos a listar personajes. Pero esto estaría mal porque si damos muchas veces en el botón anterior vamos a llegar a la página 0, a la página menos 1, a la página menos 2, a la página menos 3 y eso no lo queremos hacer. Lo que debemos de hacer básicamente es controlar que esta reducción y este listado de los personajes lo podemos hacer siempre y cuando la página actual sea mayor a 1. Es decir, que siempre que estemos en una página, que siempre que estemos en una página mayor a 1, vamos a poder hacerle el seteo a la página anterior, el regresar a la página anterior. Porque si no, estaríamos yéndonos a páginas en negativo y eso no lo queremos para este ejercicio. Entonces, esta es la página 1. En la página 1 tenemos a Ricky Sánchez, tenemos a Morty Smith. Entonces, si damos en siguiente, vamos a cambiar los personajes y aquí vemos a Aquamorty, a Aquarid. Y si le damos en anterior sí estamos teniendo un problema al parecer. Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a revisar la consola si estamos teniendo de pronto algún error. Y nos está diciendo que lista personajes no es una función. Y ya quiero saber que el error es que estamos llamando a lista personajes, pero esa función no existe. La función es listar personajes. Te vamos a volver a cargar. Cerramos aquí la consola. Vamos a ver, entonces Ricky Sánchez y Morty Smith son los personajes de la página 1. Vamos a pasar a la siguiente página y tendríamos a Aquamorty y a Aquarid. Pero si regresamos, vamos a obtener otra vez a Ricky Sánchez y a Morty Smith. Si regresamos, viene que ya no podemos regresar como tal porque ya estamos en la primera página. Pero sí podemos pasar en cada una de las páginas como tal. Y vamos a ver todos los personajes que tenemos en la API de Ricky Morty. De esta forma hemos terminado el proyecto de la API de Ricky Morty. Mire que jugamos un poco con lo mismo que veníamos trabajando desde el proyecto anterior, con una API diferente, con datos diferentes. Aquí cambiamos un poquito la metodología de renderizar los componentes, ya no estamos utilizando tablas, que es como normalmente se suele utilizar para renderizar información, sino que estamos utilizando CATS, que es otro estilo
puntual de lo que viene siendo a la hora de renderizar información en el desarrollo web, que son CARs, que también es una forma muy común. Entonces aquí la tenemos ya como tal implementada. Eso lo pueden manipular ustedes. Los reto a que le agreguen un buscador por el nombre, similar a como lo hicimos en el proyecto anterior, un buscador a partir de un campo de texto, lo pueden implementar y que jueguen más con eso. Pueden modificar el diseño de las cars, pueden agregarle efectos de transición, pero ya eso lo dejo a libertad de usted. Entonces, en resumen, utilizamos la API de Ricky Morty, creamos un paginador de siguiente y anterior, en vez de utilizar una tabla utilizamos cards, hicimos el llamado de la API, pero en este caso utilizamos un parámetro adicional, caso que no hicimos en el proyecto anterior. En este caso el parámetro era el seteo de la página actual o la página que queremos renderizar. Cambiamos la función del renderizado y básicamente eso fue con lo que jugamos en esta ocasión, utilizando siempre Bootstrap y el HTML, y hemos resuelto el proyecto de la API de Ricky Morty. Vamos a pasar ahora para el último proyecto, que viene siendo la API de Pokémon.